El miércoles pasado hemos estado reflexionando sobre cómo vivir a la luz de su venida, de su segunda venida. Y hoy quiero continuar con Primera de Tesalonicenses y hablar acerca de esta gran verdad que todo el pueblo cristiano debe estar muy atento y preparado. ¿Usted cree en el arrebatamiento? ¿Cómo será el arrebatamiento? Vamos a tratar de responder con mucha humildad y temor esta pregunta, y para poder entender qué es ficción y qué es bíblico. Entonces, necesitamos nosotros ir a la Escritura, porque, como dijimos el miércoles pasado, este tema del regreso de Jesucristo por segunda vez es un tema para alentarnos, para motivarnos, para edificarnos unos a otros. Así que yo no sé qué produce en usted el pensar, el escuchar que Jesucristo va a volver pronto, pero para mí no hay algo mejor y más esperado, no hay algo más precioso que nos pudiese pasar. No tan solo porque le veremos a Él y estaremos con Él, sino porque vamos a estar en su gloria, compartiendo con Él para siempre. Y cosas que vamos a dejar para siempre y cosas que vamos a comenzar a vivir para siempre, es lo que crea esta expectativa. Así que con este mensaje quisiera traer esperanza, alegría y gozo, y también consuelo, también advertencias para todos, y que todos podamos aferrarnos a lo que la Escritura verdaderamente dice. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre Celestial, en este momento que todos estamos ahora en quietud para escuchar tu palabra, anhelamos de todo corazón que tu Espíritu Santo nos hable, nos enseñe y confirme, Señor, tu palabra en nuestras vidas para permanecer en ella, para crecer en ella y para fortalecernos a través de tu palabra. Gracias por todos los hermanos aquí presentes, que vamos a ser testigos, si así tú lo has preparado y lo has programado, de este acontecimiento más extraordinario que pueda pasar en la tierra. Que los cielos se abran y que el Rey de Gloria vuelva otra vez. Gracias, Padre Celestial. Bendice a tu siervo y ayúdalo a exponer tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. A fines de 1978, una película con título cristiano ha salido en rodaje para todo el mundo, llamado El trueno distante. No sé si alguien lo vio. De esa película fue derivado seguidamente una saga de novela escrita en varios libros y que luego se transformó en una nueva película llamada Dejados Atrás. ¿Alguien pudo ver esa película o escuchó hablar? Y hasta hace poco, creo que fue un par de años atrás, creo que fue 2012 o 2013, se estrenó otra película ya por un actor conocido, Nicolas Cage, con el mismo nombre, Dejados Atrás. Y esta película ha sido de mucha influencia justamente para tanto el mundo evangélico como para todo el mundo principalmente quizás satisfaciendo la curiosidad de los tiempos apocalípticos, ¿sí? Los tiempos finales en que el planeta va a destruirse y alimentando quizás muchas hipótesis de interpretaciones subjetivas en cuanto a un gran meteorito que va a pegar la Tierra, un cometa grande que va a pegar la Tierra
y va a destruir todo, ¿sí? Y así han habido muchas películas que a nivel secular se han propagado con temas apocalípticos, ¿sí? Desde la década del 70, Apocalipsis Now y otras películas más. Y como verás, siempre han habido influencias de invasiones extraterrestres, donde son abducidas personas y llevadas a otros planetas para generar una nueva creación y una serie de cosas que forman parte de la fantasía. En el campo evangélico ha traído un fuerte impacto porque esta doctrina sobre el rapto o arrebatamiento secreto de la iglesia, más bien es una doctrina que podríamos decir relativamente nueva. Comenzó en 1835 más o menos, pero se propagó más fuertemente desde 1909 con la promoción de Cyril Scofield a través de su Biblia anotada, donde se ha puesto no tan solo la interpretación dispensacionalista de los tiempos, sino también que se ha llevado a un profundo aceptación de esta forma en que Jesucristo vendría. Y creo que todos nosotros, me incluyo, todos nosotros hemos sido formados y hemos sido enseñados de esa forma de pensar, más bien llamada a la imaginación interpretativa que a las bases bíblicas en cuanto a cómo será realmente la venida de Cristo, ¿sí? Entonces, por muchos años, y aún muchos hoy siguen creyendo de que Jesús vendrá en una forma silenciosa, secreta, y arrebatará a su iglesia, y de pronto en el mundo no va a haber ningún cristiano, solamente van a estar los incrédulos. Habrán escuchado, habrán visto esto, ¿no es cierto? Incluso películas de que se caerán los aviones porque no hay tripulantes, o porque chocarán los colectivos y habrá caos, y incluso si en la iglesia acontece el arrebatamiento, quedarán las ropas allí de las personas arrebatadas. No sé si vio, hay muchos videos de esto incluso por YouTube, ¿no? ¿Qué hay de cierto de todo esto? ¿Qué hay de cierto? ¿Es bíblico esto? ¿Será así? Los cristianos arrebatados en una nube por 7 años y después en esos 7 años la iglesia en una nube y abajo la gran tribulación, la gente pidiendo morirse y no podrán morir. Y luego de esos 7 años Jesús vendrá y entonces resucitarán los muertos y comenzará el reino milenial, Jesús reinando desde Jerusalén en un tercer templo. Todo esto lo deben saber porque son ingredientes que a medida que va pasando los tiempos más fuertes se hacen, pero qué de bíblico todo esto. Así que hoy quisiera motivar a la iglesia que prestemos atención a lo que la Escritura nos dice acerca del arrebatamiento. En toda la Biblia hay un solo capítulo o texto en referencia literal de un arrebatamiento, que es la que vamos a leer ahora en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 18. Vamos a leer y luego vamos a tratar de exhibir acontecimientos bíblicos claros que están expuestos acá en la palabra, porque la intención es explicar la Biblia o explicar este texto con respecto a este tema, para que nosotros podamos quitar algunos aspectos que confunden, porque saben, hermanos, creer en algo ficticio o mentiroso no crearía ninguna seguridad, al contrario, sería mayor inseguridad. En cambio, conociendo la palabra y conociendo lo que la Escritura expone, tendríamos nosotros que tener mayor consuelo, mayor esperanza y mayor seguridad. Les invito a que leamos el versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor,
No precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos y los que hayamos quedado, ¿qué dice que pasará? Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Leamos juntos el 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Yo quiero resaltar rápidamente 7 acontecimientos bíblicos que están aquí para que podamos erradicar de nuestros pensamientos imaginaciones o interpretaciones privadas que nada tienen que ver con la Escritura. De esta forma nosotros veremos que para que Cristo venga y se manifieste, va a ser no como nosotros imaginamos, sino como la Escritura lo revela. Lo primero que quiero resaltar es que desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida, han habido y van a haber muchos cristianos muertos. Muchos vienen muriendo. Muchos mueren. Incluso si nosotros somos de la última generación que estamos vivos, es probable que veamos a Cristo venir, pero probablemente algunos de nosotros puede morir en este tiempo. Entonces, la primer señal que nosotros encontramos, o el primer acontecimiento que vemos nosotros, es que los muertos en Cristo, entre la primera y la segunda venida de Cristo, son todos los que dice la Biblia que están durmiendo, ¿sí? No quiero, hermanos, que tengan, dice, tristeza como los que no tienen esperanza. Ahora, fíjense ustedes que naturalmente el apóstol Pablo, él estaba considerando de que Jesús podía venir en cualquier momento en su tiempo porque él se incluía entre los que estaban vivos. Pero fíjense ustedes de que claramente el primer acontecimiento que vemos en este orden de la expresión bíblica de la segunda venida de Cristo es que cristianos van a morir. Probablemente algunos de nosotros en algún tiempo, antes que venga Cristo, vamos a morir. Pero ¿cuál es la palabra que resalta? Es que no tengamos tristeza. No es humano desde la caída no entristecerse por alguien que muere. Pero acá dice que no nos entristezcamos de la manera que aquellos que no tienen esperanza. No está prohibiendo entristecerse. Seguramente si muere alguien a quien yo amo, algún hermano, alguna familia mía que muere en Cristo Jesús, la tristeza va a llegar a mi corazón, claro que sí. Pero no es la tristeza como la tienen aquellos que no tienen esperanza. Porque ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Que vamos a qué? ¿A volver a qué? Vamos a volver a verlos. Para siempre. Y esto es justamente lo que la Biblia, el apóstol Pablo está diciendo como el primer punto a tener en cuenta. Mis hermanos, en el acontecimiento antes de la segunda venida de Cristo, debemos nosotros estar seguros que la muerte no tiene ningún poder sobre nosotros los que creemos en Jesucristo. Por eso es que usa la palabra los que dormimos o los que duermen en Cristo. Y ya enseñé el jueves que no hace referencia a que es un dormir literalmente, sino simplemente el uso de la ausencia del poder de la muerte en un cristiano, porque la muerte murió cuando Cristo resucitó. El segundo acontecimiento que vemos aquí en la palabra es que cuando Cristo vuelva por segunda vez, el Padre traerá juntamente con Cristo a todos los santos que murieron en la fe. Dice el versículo 14, dice, porque si creemos que Jesús
murió y resucitó, así también traerá Dios, aquí está hablando del Padre, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Nosotros tenemos hermanos que ya han partido, hermanos cristianos en la fe. Hay muchos hermanos que lo hemos conocido y tuvimos que ir un día a despedirlo en el cementerio. Y siempre abrazando nosotros esa esperanza de que un día ellos van a volver. Pero saben, hermanos, la Biblia enseña que cuando Jesús venga, vendrá porque el Padre lo ha determinado así, vendrá con todos los santos que ya murieron en Cristo Jesús. ¿Lo entiende? Entonces, este acontecimiento no es acorde con la idea errada de un arrebatamiento secreto, sino que vemos nosotros de que Jesús viene con todos los cristianos que en este momento están con Él en gloria, siendo almas perfeccionadas, espíritus perfectos, pero aún no tienen su cuerpo glorificado. Fíjense ustedes que el tercer acontecimiento que vemos nosotros en este texto, dado que es el único en la Biblia que describe paso a paso cómo serán las cosas, para que nosotros sepamos, por eso dice, no quiero que ignoren, el tercer acontecimiento es que descenderá del cielo nuestro Señor con mucho ruido. No será secreto. Habrá mucho ruido. Miren, mis hermanos, el versículo dice, el versículo 16, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando. Es bueno entender que esa voz del Señor es la voz que creó todo lo que existe, con su palabra, con su voz. Y como dice el salmista, voz de Dios en los truenos, voz de Dios en los estruendos de las muchas aguas. La voz de Dios que dice la Escritura que va a ser oída por todos, no tiene ninguna relación con una venida secreta. Habrá mucho ruido, la voz tronante del Señor. Dice con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Dónde está el silencio? ¿Dónde está el secreto? No es que habrá un reventón, ¡pum!, y desaparecerán, hermanos. Porque, hermanos, la Escritura está diciendo que cuando el Señor venga, lo mismo que dijo Jesús en Mateo 24, Lucas 21, está diciendo que todo ojo le verá. Todos le verán. Cuando Él venga, no solo que todos le verán, todos le oirán, porque como un relámpago que sale del oriente y se extiende al occidente, así ha de ser la venida del Hijo de Dios, dice la misma palabra. Está haciendo referencia a la figura y el estruendo que hace un rayo. Y creo que un rayo se lo escucha, ¿no? La venida de Jesucristo será con los muertos que murieron en Cristo. Vendrán con Él por designio del Padre y no será secreto. Será muy ruidoso, con mucho estruendo, que va a provocar ante la venida gloriosa de Jesucristo ante los ojos y la mirada de todos, que toda rodilla se doble y toda lengua, toda la que está en los cielos, en la tierra y debajo de ella, y toda lengua confiese que Jesucristo, Él, el que está viniendo, Él es el Señor. El cuarto aspecto que vemos nosotros en el orden que está revelado en la Escritura es que los cuerpos de los creyentes
que habían muerto antes de la venida de Cristo y que vienen ahora como almas, como espíritus perfectos, el cuerpo de los creyentes, ¿qué pasará? Resucitarán con un cuerpo glorificado. Las almas de los santos que vienen con Cristo recibirán sus cuerpos ya glorificados y preparados para estar eternamente. Dice el versículo 16, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Diga conmigo, resucitarán primero. La interpretación del rapto secreto dice que primero Jesús arrebata a la iglesia, pero no a los muertos, sino que cuando Él venga después de 7 años, cuando Él venga en su segunda venida, recién entonces resucitarán los muertos. Así que fíjense ustedes que no sería primero, sino sería segundo en ese caso. Pero nosotros vemos aquí que dice el apóstol Pablo en la Escritura que cuando venga el Señor, los muertos resucitarán primero. Todos los muertos en Cristo y todos los muertos que aún antes de Cristo, por la fe, que usted tiene Hebreos capítulo 11, que comienza mencionándolo a Abel, lo veremos, estarán resucitados. Todos los muertos en Cristo. El versículo 15, la última parte, dice que nosotros no precederemos, no seremos antes que los que durmieron. O sea que primero, cuando venga Cristo, que Él viene con mucho ruido y con todos los santos que murieron con Él, en Él, vienen como almas, entonces la voz de mando y la trompeta de Dios y la voz de arcángel hará que los muertos en Cristo resuciten, o sea, el cuerpo degradado, el cuerpo que ya ha sido hecho polvo, el cuerpo que en algunos casos habrán muerto en el mar, otros habrán sido mutilados, comidos por leones, no importa cómo ese cuerpo que fue polvo fue deshecho en esta tierra, sino que esos cuerpos volverán y resucitarán, pero esta vez de un cuerpo incorruptible, como es el de Cristo resucitado. Un cuerpo preparado para la eternidad. Entonces, los muertos recibirán sus cuerpos, las almas de los santos recibirán sus cuerpos de una forma glorificada. El quinto acontecimiento que vemos nosotros aquí en la palabra de Dios es que los que vivimos, dice Pablo, o sea, si viene Cristo en este momento, hay dos grupos, hay cristianos muertos y estamos nosotros que estamos vivos, ¿sí? Ahora fíjense, los muertos que vienen con el Señor como almas reciben su cuerpo resucitado perfectos, glorificados, preparados para estar en la gloria con Cristo. Ahora nosotros necesitamos un cuerpo igual, porque nuestros cuerpos no están aptos para estar en la gloria con Cristo. Por eso que dice, como el quinto acontecimiento, que nosotros los que estamos vivos seremos transformados. Yo espero con mucho anhelo esa transformación. Se me van los dolores. ¿Cuántos anhelan esa transformación? ¿A quién no? Un cuerpo glorificado, rejuvenecido. Ahora no espere que yo sea rubio de ojos celestes, seré tal cual como soy yo. Pero sin la corrupción del pecado en mi cuerpo, que es cada día morimos, cada día nos vamos envejeciendo, cada día nos vamos sintiendo que nuestro cuerpo, nuestro viejo hombre exterior se va desgastando. Nosotros necesitamos entender que Cristo, cuando venga y apenas sea ese día final, todos seremos transformados. Fíjese lo que dice la Escritura. El versículo 17 dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire.
dice, seremos nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire. O sea que para que nosotros seamos arrebatados en el aire, algo tiene que pasar en nosotros. ¿Qué es lo que va a pasar en nosotros? Vamos a ser transformados. Ahora, aunque acá no lo dice literalmente, el que lo está describiendo es el apóstol Pablo, es el mismo que en 1 Corintios capítulo 15 describe cómo será esa transformación. 1 Corintios capítulo 15 dice el versículo 50 en adelante. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. No puede, así como estamos, no podemos entrar en el cielo. No podemos. Imagínense, si tenemos que ver cara a cara a Cristo glorificado, si tenemos que ver la gloria de Cristo tal cual como Él es, en este cuerpo, con nuestros ojos, no resistiríamos. Seríamos fulminados por su gloria. En una breve expresión de transfiguración mostrando algo de su gloria, aquel monte donde subió Jesús con Pedro, Juan y Jacobo, cuando Jesús empezó a transfigurarse, había comenzado a transfigurarse y ya su rostro brillaba como el sol y sus vestiduras eran tan blancas que ningún lavador podía dejar tan blancas esa vestimenta. Pedro comenzó a desvariar. Perdió razón. Inmediatamente, por gracia del Señor, una nube lo cubrió y lo ocultó de sus ojos. ¿Por qué se creen que los mismos serafines que guardan el arca del Señor, que están alrededor del trono del Señor, con 2 alas vuelan, con 2 cubren sus pies y con otras 2 tapan sus ojos? Porque nadie podrá ver a Dios y permanecer en pie. Por eso necesitamos un cambio. Y el apóstol Pablo dice así, versículo 51, les voy a decir un misterio, dice. No todos dormiremos. Está hablando de que no todos vamos a morir. Si Cristo viene en este momento, estamos nosotros vivos. Pero así no podemos entrar en gloria. Pero este es el misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Aleluya. Todos seremos transformados. ¿Cómo será esa transformación? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, es un pestañear. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Así será nuestra transformación. Y dice a la trompeta o a la final trompeta. ¿Vio que está hablando del mismo acontecimiento? Se sonará la trompeta. ¿Y qué le sugiere la trompeta final? Que no hay más trompetas. Así que no hay más. No es que son arrebatados y luego después vuelve el Señor y se vuelve a escuchar otras trompetas. No, mis hermanos. La Biblia no dice eso. Está hablando todo de un solo acontecimiento. Todo esto va a acontecer el mismo día que venga el Señor. ¿Qué dice la Escritura? Que habrá trompeta y será la última. La final trompeta. Nosotros seremos arrebatados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. ¿Y qué pasará? Los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Sabe de qué está hablando? Del mismo acontecimiento que está citando Pablo en Tesalonicenses, a la segunda venida de Cristo. Como verán, la otra interpretación de la película dejados atrás no encaja con la Biblia. No encaja con la Biblia. Por lo tanto, no debería encajar acá. Esto sí debe encajar perfectamente en nuestra mente, en nuestro corazón, para entender lo que la Escritura nos está diciendo. Por eso dice que es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Si volvemos a capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses,
encontramos nosotros aquí en el versículo 17 que dice, luego nosotros seré los que vivimos. Ahí está hablando lo que estamos citando acerca de que seremos transformados. Veamos otro texto de Pablo, Filipenses capítulo 3, dice el versículo 20 y 21. Filipenses 3, 20 y 21. Otra vez hablando del mismo acontecimiento. ¿Cuál? Cuando Cristo vuelva por segunda vez. ¿Qué dice? Mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, de donde también esperamos. Esta es una actitud de la iglesia. Debemos esperar. Debemos ejercitar nuestras vidas a que en verdad estemos más atentos que lo que creemos que estamos acerca de que Cristo viene en cualquier momento. Porque cuando nosotros nos desenfocamos de que Él puede venir en cualquier momento, comenzamos a mirar cosas vanas de este mundo y a poner nuestras expectativas y esperanzas en cosas vanas de este mundo, cosas que todas con su uso perecen. Nuestra misión está poner nuestros ojos y esperar. ¿A quién? Al Salvador. Mire qué importante. Siempre nosotros entendemos que Jesús es Señor y Salvador. Pero fíjense en que acá Pablo pone al revés. Esperamos al Salvador y Señor. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque nosotros debemos entender que el Salvador ¿viene a qué? A salvar. Y yo todavía no estoy en la gloria, ¿y usted? Pero yo quiero que venga. Yo anhelo que venga. Y como decíamos nosotros el miércoles, esos 7 actitudes que debemos tener nosotros como viviendo bajo la luz de su venida, es también mientras esperamos nos ocupemos de evangelizar, de hablar insistentemente a nuestros familiares, a nuestros amigos, a los seres que amamos. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque Dios es amplio en perdonar. Y no nos toca a nosotros saber quién es o quién no es escogido. Nosotros somos llamados a hablar de Jesucristo a toda criatura. Por eso, padres, madres, hermanos en Cristo Jesús, aporriemos el cielo con oraciones para que Dios salve a quien usted ama. No cese de orar y de hablarle de Jesucristo. Esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo, el cual transformará, y acá vuelve Pablo a usar la palabra cambio, transformación, metanoia. Es una conversión, es una transformación. Literalmente seremos nueva criatura en este acto final. Dice, la cual transformará nuestros cuerpos. Y está hablando que lo único que falta a la transformación total es nuestros cuerpos. Dice, de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Nuestra transformación será como la del Señor Jesucristo. El sexto aspecto o acontecimiento que vemos nosotros que hace referencia en 1 Tesalonicenses capítulo 4 es que todos, y aquí está la parte literal, todos seremos arrebatados. Y esta es la palabra donde se toman justamente para la interpretación del arrebatamiento. ¿Es el rapto como lo menciona la película Dejados Atrás? ¿Es el rapto como se cree habitualmente casi en todo el mundo? ¿O es el rapto como dice la Biblia? El arrebatamiento es detallado en esta palabra para mostrarnos qué es lo que va a suceder, cómo va a ser y cuál es el acontecimiento importante. Todos seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Ahora, fíjense en qué consiste este arrebatamiento para que podamos ver que no es bíblica la versión de esa película o entender de esa forma. Porque fíjense ustedes que
Cuando hablan del arrebatamiento secreto, están diciendo que solamente son arrebatados la iglesia, pero no los muertos. Sino que cuando pasa la gran tribulación y Cristo viene por segunda vez, recién los muertos en Cristo resucitan y son ellos introducidos a el reino milenial que Jesús va a gobernar desde Jerusalén en un tercer tiempo. Pero esos 1000 años que lo consideran literales, muchos están diciendo de que va a haber los cuerpos glorificados de los resucitados y nosotros los transformados, pero conviviendo aún con los incrédulos, con los cuerpos contaminados de su pecado. Esto no es así, hermanos. No es así. No encaja esto dentro de lo que la Escritura nos está diciendo. Dice que seremos arrebatados. Y fíjense en que Pablo usa nosotros y ellos. Nosotros los que vivimos y ellos los que resucitaron. O sea, siendo dos grupos que forman la iglesia, los que han sido resucitados y los que han sido transformados, todos tenemos el mismo cuerpo glorificado, la misma esencia, mismo ser, como dice la Escritura, como nuestro Señor Jesucristo. Fíjense en lo que vemos nosotros acá. La imaginación debe ser derrotada por la verdad bíblica. Nosotros debemos ver, mis amados hermanos, que estos son puntos que nos hacen referencia a un orden de acontecimientos bíblicos que nos están mostrando. Así que debemos estar preparados para esto. El séptimo aspecto que quiero hacer referencia es que bien seamos arrebatados, dice el versículo final del 17, y así estaremos siempre con el Señor. Necesitamos comprender esto, pero no vamos a tener tiempo para desarrollar esto, así que el miércoles voy a continuar diciendo dónde vamos a estar, en el cielo o en la tierra. ¿Cuál va a ser nuestro estado eterno? ¿Cómo vamos a vivir en la eternidad? Pero lo que está diciendo es que después del arrebatamiento, que estemos con el Señor, así será para siempre estar con el Señor. O sea, no va a haber 7 años, ni 1000 años, ni un tiempo prolongado, sino que está mostrando claramente que ese es el acontecimiento del día del Señor. El día preparado, el día establecido por el Señor. Así que habiendo expuesto estos 7 acontecimientos literales que muestra la Escritura, usted me acompañó con sus ojos y pudimos ver que hay 7 acontecimientos bíblicos, claro, que están aquí en la Biblia, donde no encajan otros tipos de interpretaciones. Así que para ir concluyendo quiero poner 5 menciones acerca de argumentos en contra de un arrebatamiento secreto. Lo primero es que los creyentes vendrán con el Señor, serán los que durmieron con Él, como dice el versículo 14, así que por lo tanto no puede ser compatibles con el arrebatamiento secreto. Los muertos en Cristo vienen con el Señor y ellos son los que van a recibir sus cuerpos resucitados. Lo segundo es que el arrebatamiento será un descenso del Señor muy ruidoso, con muchos ruidos, con mucha presencia. No será ignorado, será muy claramente tenido en cuenta por todos. Todo el mundo sabrá que Jesucristo está viniendo. Por esa razón es que tampoco es compatible con la interpretación, porque dice, no hay silencio, no es secreto. La idea de que es como un ladrón en la noche no es porque no hace ruido, sino porque es inesperado, mis hermanos. Es inesperado. Aunque nosotros deberíamos estar esperando, pero es inesperado en el sentido de que no sabemos el día ni la hora en que Él vendrá. Número 3, el arrebatamiento será luego, posterior a la resurrección de los santos en Cristo Jesús. Claro que sí, mis hermanos. Cuando Jesús dijo en la cruz del Calvario, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y murió, dice que hubo un terremoto. Sacudió el monte de los olivos y sacudió el templo, y el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, pero no quedó allí. Dice que los sepulcros
de todos los que murieron en la fe se abrieron y vieron a los muertos andando, resucitados. Y esto fue cuando Él murió, porque cuando Él resucitó, Él llevó las primicias al Señor. Así que, mis hermanos, no es posterior. Si nosotros estamos viendo lo que el mundo está diciendo, guerras, rumores de guerra, hambre, pestilencia, amén, son señales, pero esos son consecuencias del alto nivel de pecado del mundo. Pero mis queridos hermanos, la Biblia nos está enseñando a que tengamos esperanza en Cristo Jesús, porque, hermanos, si algunos partimos muriendo antes que Cristo venga, vamos a volver muy rápido. Pero con Él, a buscar nuestros cuerpos glorificados. Así que, hermanos, la tristeza de la partida de algún hermano en Cristo Jesús, que sea siempre impregnada del gozo y la esperanza de que muy pronto lo veremos otra vez. El cuarto aspecto es que los que seremos arrebatados serán los vivos y los resucitados, y todos estaremos juntos con el Señor. Todos los que la iglesia de Cristo, a través de todos los tiempos, en todo lugar del mundo, se verá ese día reunida. A esa reunión no va a faltar ningún cristiano. A esa reunión, hermanos, vamos a estar todos. Porque, hermanos, si nosotros pudiésemos implementar un sistema de arrebatamiento para sacar un domingo de frío de la cama para venir a la iglesia, sería muy bueno tener un botón donde saltemos de la cama y nos pongamos la ropa y de pronto caigamos sentados en la iglesia. Allí no faltaría nadie, ¿no es cierto? Asistencia perfecta. Pero como todavía depende de nosotros, nuestra asistencia, cuando el Señor nos llama, cuando el Señor nos convoca, cuando Él nos dice, venid y congregaos, pueblo mío. Y yo pongo muchas veces, otras cosas delante de esa cita. Pongo como prioridades más importantes otras cosas. Es porque todavía está en control de mí las decisiones y de mí el deseo de estar. Pero a este día, todos los cristianos del mundo, de toda lengua, de toda raza, de toda tribu, de toda nación, de todos grupos étnicos, de todas partes del mundo, de todos los tiempos, todos, desde el más pequeño hasta el más grande, todos estaremos ese día adorando y alabando al Señor. Perfecta asistencia. Pero también dice que muchos querrán entrar. Y el Señor le dirá, no te conozco. Así que es muy importante entender la cita que nos espera. El arrebatamiento, el quinto punto, será seguido por el estado final de la gloria. Cuando somos arrebatados, ya no volvemos otra vez a pisar esta tierra corrompida. Somos arrebatados porque justamente mientras somos transformados en gloria, Romanos 8 dice que la creación misma será transformada a la gloria nuestra. Porque cuando nosotros posemos nuestros pies con nuestro Salvador glorificado, ¿sabe por qué necesitamos otra tierra glorificada? Porque somos hechos a la gloria de Cristo. Dice la Escritura que muy limpio de ojos eres para ver lo inmundo. Y como nosotros seremos transformados a su gloria, tampoco nosotros podremos mirar más las cosas inmundas. ¿Se está entendiendo? Cuando seamos arrebatados es porque en ese momento el Señor hará todas las cosas nuevas. ¿A cuánto le gusta estrenar cosas nuevas? Únicamente esos 18 hermanos. ¿Le gusta a usted estrenar cosas nuevas?
Veo que cuando compramos algo nuevo no vemos la hora de mostrar lo que tenemos. Lo que sea, ¿no? ¿Para qué vas a salir con el auto? Está lloviendo. No, yo salgo igual. ¿Sí o no? Porque lo que es anhelado, lo que es nuevo, lo tenemos, queremos nosotros usarlo inmediatamente. Amados hermanos, el Señor termina Apocalipsis diciendo, yo digo las cosas y son así. Y las he preparado y son verdad. Queridos, Dios nos ha concedido que seamos glorificados juntamente con Cristo, hechos participantes de la herencia más gloriosa que es con Cristo Jesús, de ser hechos hijos de Dios. Por esa razón, la iglesia dice, Maranatá, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. El Espíritu y la iglesia dicen, Maranatá, ven Señor Jesús. ¿Qué podemos concluir? Si alguno se pregunta por qué el pastor viene enseñando esto y por qué hoy habló del arrebatamiento, es porque primero necesitamos entender que este es el único pasaje que es explícito en cuanto a esto, en toda la Biblia. Así que no vamos a hacer un gran estudio, solamente ir a lo textual de la Biblia para poder entender los acontecimientos que van a pasar. Si bien es cierto, toda la Biblia puede llenar o ilustrar o poder conducirnos a mayores detalles en cuanto a esto. Claro que los hay, muchísimos, que podríamos tener muchos tiempos de estudio, si quiere, de escatología. Pero esto es muy claro, mis hermanos. Porque si tengo que terminar con esto, debemos ver nosotros es que todos hemos aprendido de una forma incorrecta y que necesitamos asomarnos a la palabra de Dios para que la verdad nos haga libre y abracemos con esperanza y con gran alegría, mis hermanos, el regalo más grande que hemos recibido sin merecerlo de ser hechos hijos de Dios. Porque es por gracia, porque es por misericordia. Aunque yo sea infiel, Él permanece fiel. Porque debemos estar preparados. Porque debemos estar preparados. Porque no debes divagar con tus pensamientos y tu mente. No trates de huir de su presencia. Si te enojaste con alguien o con algo te hizo enojar, no huyas de su presencia. Puedes escaparte de la iglesia, de los hermanos, del pastor, puedes huir, pero de su presencia no puedes. Si subiere a los montes estás tú, si fuese a la profundidad del abismo, allí, ahí, aún tu mano me guiaría. Si tuvieras alas como las águilas y pudiera extenderte hasta los extremos, no puedo huir de tu presencia, Señor. Dios está en todo lugar. No resistas más al Espíritu Santo. Recibiste una boca para glorificar su nombre. No la uses para deleitarte con el mundo o adorar a ídolos. Recibiste tus ojos y el Señor santificó tu mirada, y no para que la uses en deleites de Babilonia, sino para que te deleites en ver la obra que Cristo está haciendo en tu vida y en la de tus hermanos. Para que puedas mirar con tus ojos la palabra del Señor, que es lumbrera tu camino, para que no yerres nunca, para que no equivoques el camino. El Señor santificó tus oídos para que ya no hables palabras que corrompen las buenas costumbres, para que no estés en la silla de los burladores, de donde solamente se mofan de Cristo y no puedes tú estar compartiendo, sino que tú santificaste en el Señor tus oídos para oír palabras dulces de su presencia, que te edifican, que te conducen a la verdad. El Señor te ha permitido redimir tus pasos y Él va delante tuyo enderezando tus caminos para que no te salgas de la senda recta.
Por eso es importante entender esto, que Jesús vuelve pronto. El apóstol Pedro, haciendo referencia igual que el apóstol Pablo a la segunda venida de Cristo, en su segunda carta, segunda de Pedro capítulo 3, versículos 10 al 13, dice: porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Segunda de Pedro 3, 10 al 13. Porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas las cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del Señor, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en la cual mora, vive, habita la justicia del Señor. Maránata. ¿Cuál es la aplicación de este mensaje? Pregúntate. ¿Habrá alguna advertencia? ¿Sí? El Señor nos pide a nosotros que estemos preparados, porque el día ni la hora nadie lo sabe. Él puede venir en este momento, y no es una amenaza para que pienses que por tus pecados o mis pecados o nuestros pecados no nos alcanza para entrar en la gloria. No, nuestros pecados han sido pagados en la cruz del Calvario por Cristo Jesús. Pero ¿cómo te gustaría que te encuentres si viniese en este momento el Señor? ¿Cómo quieres que Él te encuentre? ¿Con una fe menguada? ¿Con tu corazón inclinado a los ídolos? ¿Con la ociosidad de la naturaleza de un mundo desprovisto, de una esperanza? ¿Cómo quieres que el Señor te encuentre? ¿Cómo quieres que Él te mire cuando llegue? ¿Cómo quieres verle a Él? Yo abrazo en lo profundo de mi corazón cosas que quisieras pronto dejarlas para siempre cuando Cristo venga. Son mis culpas de haberme equivocado en mis pecados y mis errores. No son culpas que me condenan, como no son culpas que te condenan. Pero son cosas que quisiéramos olvidarlas para siempre, ya no recordarlas. Actitudes, hechos, palabras, cosas que hicimos para alegrar a los tontos y fuimos más tontos que ellos. Hay cosas que en mi corazón todavía puedes sentir frustraciones por no haber podido dar más de lo que pudiera haber dado. Pero no son cosas que influyen para mi salvación o mi condenación, porque mi salvación y tu salvación en Cristo están garantizadas. Pero muchas veces cargamos con cosas que nos menguamos nosotros mismos, hermanos. ¿Cuántos todavía se reprochan de no haber podido terminar sus estudios, por ejemplo? O por no haber podido lograr quizás ser el padre o la madre que hubiesen querido ser para sus hijos. O a lo mejor por no poderle dar un pasar económico mejor a sus hijos o a su familia, que no está mal, que no es pecado. Pero las situaciones de la vida han sido adversas.
¿Saben, mis hermanos? Muchos de nosotros podemos estar restringiendo nuestras emociones por nuestros propios fracasos y nuestros propios yerros y nuestras propias sensaciones de pérdidas. Pero si analizas, el Señor te está diciendo, debes esperarme. Porque hay victoria en su venida. Las lágrimas se enjugarán. Ya no habrá llanto, no habrá dolor, te dice la palabra. Ya no habrá nada en que en su presencia tú puedas estar triste, porque dice que allí mora la justicia de Dios. Por eso, mis amados hermanos, nos sentimos muchas veces distantes del pensamiento de que será hoy. Y Satanás se aprovecha de esos pensamientos, porque es allí donde a nosotros nos quiere llenar de alegría momentánea, con situaciones momentáneas. Todos conocemos el texto que dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero todo será suplido. Sin Cristo en este mundo nadie va a suplir eso. Todo es emoción pasajera. Todo es ficción. Todo es fábula. Aunque todo lo que hay en este mundo será deshecho, dice el apóstol Pedro, nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. La pregunta es, ¿tú crees esto? ¿Realmente crees esto? Cada vez que oramos por un hermano que está enfermo, cada vez que nos conmueve saber momentos difíciles que pasa una familia, cada vez que nosotros podemos ver que hay hermanos que están muchas veces fluctuando en sus debilidades y cayendo y no pudiendo salir, es allí donde nosotros tenemos que alentarnos unos a otros con estas palabras. Como dice el versículo 18. Por tanto que tenemos, por tanto que Él te dio, por tanto que viene, por tanto que tendrás, por tanto, alentaos los unos a los otros. Debemos alentarnos. Hermano, tu cuerpo está enfermito y se va deteriorando y duele, te duele. Yo voy a pedir por una sanidad, pero Dios es soberano, no lo vamos a obligar a Dios. Pero ¿sabes? A lo mejor la sanidad no la tengas aquí, pero falta tan poco para que seas perfecto, sin un detalle de imperfección en tu cuerpo. Perfecto, perfecto. Tus ojos, tu vista verá, tus huesos serán nuevos. Con los diáconos nos reíamos bromeando quién tenía más clavo en el cuerpo, ¿no? Y prótesis. Qué glorioso va a ser esto, hermanos, de que el Señor viene y habrá gloria. Así que mi hermano, mi hermana, yo no puedo seguir por cuestión de tiempo. Este miércoles voy a enseñar esto. ¿Qué es un cielo nuevo, una tierra nueva? ¿Vamos a estar en las nubes para siempre? Vamos a enseñar quiénes son los llevados y quiénes son los dejados. Hay muchos que dicen, no, yo no me quiero quedar, yo me quiero ir. No, yo como pastor, yo me quiero quedar. No sé si va a entender esto lo que le estoy diciendo ahora, pero lo voy a explicar el miércoles. Yo me quiero quedar. Porque se lo digo el miércoles. Quiero que en un minuto, si así lo sientes,
a tu hermano que está al lado tuyo le des alguna palabra de consuelo y de aliento, mirando que Cristo viene. Si así lo sentís, no te veas obligado, no hay hipocresía en esto. Pero si así lo sentís, en algún momento, decile a tu hermano, dale alguna palabra de consuelo. Dale una palabra que lo aliente, sabiendo de que Cristo viene pronto. Él viene pronto. Aunque más no seas, no te rindas en otro lugar más que en Cristo Jesús. Deja que el Señor obre. Deja que el Señor obre. Vamos a orar. Qué linda canción, Él volverá. Él volverá. Aleluya. Oramos. Maranatá, Señor Jesús, ven pronto. Pero ayúdanos por tu Espíritu Santo a velar y estar atentos y despiertos. Licúa y limpia, Señor, nuestros pensamientos profanos que de este mundo se han anidado y que nos han orientado a hacer cosas contrarias a tu palabra, que no nos permiten vivir y actuar como tú quieres que actuemos. Señor Jesús, en este momento hay hermanos aquí que están preparando sus vidas y poniéndose en compromiso de vivir una vida santa y piadosa en toda su manera de vivir, como dice la palabra. Pero esta mañana también hay amigos y visitas que están aquí y que hoy entendieron que no hay otra oportunidad y que si aún no tienen su salvación en Cristo Jesús, tú eres amplio en perdonar, tú ya hiciste la obra de la cruz. Y si alguno de los que están aquí puede arrepentirse y creer en el Evangelio del Señor Jesucristo, es ahora, hoy es el día de salvación. Es hoy el momento de permitir que el Espíritu Santo entre a su vida y transforme todo tu ser para que puedas vivir en obediencia al Señor. Así, Señor, así queremos esperarte, con nuestras lámparas encendidas. Ven, Señor Jesús. Amén.